Me acuerdo... no, no me acuerdo. Pues ¿qué año era aquel? Había computadoras, pero no internet. Tan solo televisión. La hora marcada, el doctor Cándido Pérez, Jurassic Park, María Mercedes, Aladdin, los Power Rangers, Papá Soltero, El extraño mundo de Jack. Jacobo Zabludowski daba las noticias, mientras que el perro Bermúdez narraba los partidos de fútbol. Circulaban los primeros nuevos pesos después de la devaluación. Nos levantábamos temprano los sábados para ver caricaturas. Los Caballeros del Zodiaco era mi predilecta, aunque pues también estaban de moda Mazinger Z, Candy Candy, Heidi. En la radio comenzaba a sonar Como la Flor, de Selena Quintanilla. Fue el año en el que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, de la muerte de Cantinflas, del asesinato del cardenal Posadas. Escribíamos en nuestro cuaderno: no debo platicar con mis compañeros mientras que el profesor está hablando. Nos enseñaban español, los números romanos, los animales vivíparos y ovíparos, pero ni una pizca de inglés, mucho menos de computación. El Walmart. En la ciudad solamente había un Walmart. La ciudad. Aún era bastante chica la ciudad. Era el mundo antiguo, aquel que se ha puesto tan de moda últimamente, y en el cual yo era feliz, sin saber que lo era. En 1949, México era un país lleno de cambios y transformaciones sin precedentes. Miguel Alemán, el primer presidente civil en décadas, llevaba las riendas del país, impulsando una política modernizadora que se apoyaba en el crecimiento industrial, el incremento de la producción agrícola, así como en la creación de infraestructura, que facilitará las dos primeras. Durante el gobierno de Miguel Alemán se pusieron en operación 500.000 hectáreas de riego, se importaron tractores, se dotó a la industria de infraestructura eléctrica, se modernizaron puertos, construyeron carreteras y se fomentó la inversión extranjera. En el marco de esta última, México reanudó relaciones con Estados Unidos, teniendo como resultado la llegada a México de marcas y productos estadounidenses. Como fruto de la política de Miguel Alemán, la sociedad mexicana también comenzó a cambiar, haciéndose más urbana y, pues sí, agringándose en cuanto a sus gustos e intereses. Durante esta administración se creó la Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, y se inauguró la primera vivienda vertical en México, el multifamiliar Miguel Alemán. Fue además la época en la cual el cine mexicano comenzó a despuntar, a tal grado que a la postre sea considerada como su época de oro, mientras que en Europa aún se recuperaban de la Segunda Guerra Mundial. Es en este México tan lleno de transformaciones y de cambios que se desarrolla la historia de Carlos, un niño de 8 años que vive con sus familiares en la colonia Roma, de la Ciudad de México. Como todo niño en su edad, Carlos asiste a la escuela primaria, donde tiene muchos amigos, con los cuales juega a la guerra durante el recreo. Uno de estos amigos es Jim, con el cual Carlos se va a ver películas todos los viernes después de la escuela. Un día Jim invita a Carlos a cenar a su casa. Este pues acepta más por compromiso. Al llegar a casa de Jim, Carlos conoce a Mariana, la madre de Jim, la cual es joven y muy bella, y pues sí, de la cual se termina enamorando perdidamente, a tal punto de que un día decide escaparse de la escuela para declarársele. Obviamente Mariana lo rechaza, pero eso sí, de una manera amable e inclusive dulce, y pues le promete también no contarle a nadie sobre su declaración. Desafortunadamente la declaración de Carlos al final termina haciéndose pública, lo cual le acarrea los regaños de su conservadora madre, así como el odio de Jim, quien desde ese momento dejará de ser su amigo. Si lo anterior te suena es porque la historia de Carlos pertenece a la novela Batallas en el Desierto, del escritor mexicano José Emilio Pacheco, la cual fue publicada por primera vez en el año de 1980, como parte de un suplemento en el periódico cultural Uno más Uno. Sin embargo, esta tuvo tanto éxito que fue vuelta a publicar el año siguiente, pero ahora en formato de libro, bajo el sello de la editorial Era, que es la que continúa editándolo hasta la fecha. A desarrollarse a finales de los años 40, Batallas en el Desierto es considerada como una novela histórica, la cual va creándose por medio de los recuerdos de un Carlos, ya maduro, que evoca su niñez durante la presidencia de Miguel Alemán Valdés. Obviamente las referencias a dicho mandato están presentes en varios capítulos de la obra, en especial en el primero y en el tercero. De igual manera también se retrata el ingreso de las marcas estadounidenses al mercado mexicano, así como se hacen referencias al cine y a la radio de la época, lo cual pues en su conjunto nos da una imagen bastante compleja de lo que fue la vida en aquellos años.
Sin embargo, pues a pesar de lo anterior, Batallas en el Desierto no es como otras novelas históricas, ya que, pues si bien algunas de estas tienen a protagonistas que igual van creando la trama por medio de sus recuerdos, en estas novelas pues casi siempre los recuerdos se estiran en capítulos que van de 15 o hasta 20 hojas. En Batallas en el Desierto pasa lo contrario, ya que aquí los recuerdos de Carlos apenas si se prolongan, teniendo por resultado una obra pues inusualmente ligera para el género. Sin embargo, esto en lugar de ser un problema pues le beneficia, ya que la hace bastante accesible para cualquier lector, inclusive para el que no es muy asiduo, lo cual pues la hace una obra bastante recomendable para quien apenas se va iniciando en la lectura. Pero bueno, esta no es su única virtud, además de ser ligera y accesible, también tiene la virtud de que al ser compacta pues nos da una estructura que juega como un elemento más dentro de la trama. Como ya vimos, Batallas en el Desierto se va creando por medio de los recuerdos de su protagonista, o sea Carlos. Y pues a ver, dígame, ¿quién no ha hecho lo mismo alguna vez? ¿Quién nos ha puesto a recordar sus días en la primaria o en la secundaria? ¿O quién nos ha puesto a recordar, no sé, las navidades de su infancia? Esto es lo que hace Carlos. Trae hasta su presente los momentos de su infancia por medio de los recuerdos. Sin embargo, pues cuando lo hacemos, no lo hacemos en las proporciones que normalmente se pintan en las novelas históricas, que como digo, son bastante largas, sino que más bien lo hacemos en forma de pequeños flashbacks que pueden o no prolongarse dependiendo de cada persona. Esta estructura es bastante parecida a la que maneja José Emilio Pacheco en su obra. Gracias a esto, el proceso de recordar en Batallas en el Desierto es más verosímil, te atrapa, incluso puedes llegar a identificarte con él, haciendo que pues termines haciendo también todo el mismo ejercicio, pero bueno, a partir de tus propios recuerdos. El tema principal de Batallas en el Desierto es el enamoramiento de Carlos hacia Mariana, así como las consecuencias que este acarrea. Igualmente tenemos a el conservadurismo religioso versus la sexualidad, el mundo de los niños versus el mundo de los adultos, y la discriminación como moneda de cambio de una sociedad que pues presta especial atención a las diferencias de clase. La nostalgia también está presente, ya que actúa como la esencia de la obra. Y desde luego, al ser una novela histórica, también está en el gobierno de Miguel Alemán y la americanización de la vida en México. E incluso también tenemos la historia del país desde inicios del siglo, ya que se hace mención a la Revolución Mexicana, a la Guerra Cristera y al levantamiento armado de Saturnino Cedillo. Más allá de las fronteras también se nos habla de la Guerra Mundial, así como de la Guerra en Oriente. Pero bueno, pues concentrándonos de vuelta en México, en Batallas en el Desierto encontramos un tema más, el cual pues es sombrío y contrasta mucho con la política del momento, la adversidad económica. En Batallas en el Desierto, más de un personaje anda batallando por problemas económicos. Claro que algunos de una manera más dramática que otra. Y esto puede ser únicamente en una época donde el lema del gobierno era el bienestar y la prosperidad económica. Y bueno, esto no es invención en la novela, sino que en realidad hubo pobreza y miseria durante el periodo de Miguel Alemán. Oye, pero ¿por qué pobreza y carencia si el gobierno buscaba el bienestar y la prosperidad económica? Ah, bueno, pues es que sí, buscaba el bienestar y la prosperidad económica, pero en realidad la riqueza alemanista era solamente proyectada para unos cuantos, y no para el grueso de la población. Las empresas estadounidenses que llegaban a México solamente beneficiaban a sus trabajadores, propietarios, así como a algunos funcionarios del gobierno, mientras que al resto de la población la iban metiendo en una situación pues difícil, ya que creaban monopolios que iban eventualmente desplazando a las empresas tradicionales o locales, podríamos decir. Y esto en Batallas en el Desierto se ve por el padre de Carlos, quien tiene una fábrica de jabón la cual está al borde de la quiebra porque pues no puede competir contra las marcas estadounidenses. A su vez, las nuevas empresas ofrecen sus productos a la gente a un precio más alto que el de las empresas tradicionales, lo cual pues de la mano de un pensamiento que decía lo nuevo es moderno, lo moderno es bueno y lo viejo es malo, pues terminaba mermando la economía de las familias mexicanas. Y esto en el campo era peor, ya que si bien a la gente de la ciudad se le dificultaba pagar los nuevos productos, a la gente rural pues con más razón, lo cual pues eventualmente generaba en que las comunidades rurales quedaban rezagadas a la par de las grandes ciudades, que pues solamente era una pequeña parte del territorio mexicano en aquel entonces. Y esto es porque el progreso alemanista pues no fue pensado para ellos. A lo mejor te preguntarás, bueno, ¿y qué México no podía progresar sin darle tanta importancia a la industria extranjera? Bueno, sí, pero pues no a la velocidad que el gobierno de Miguel Alemán quería. Lo que la administración de Miguel Alemán quería era que México generara los recursos para la industrialización en pues solamente unos pocos años, cosa que pues para la economía de aquel entonces era casi imposible.
Entonces el único camino que quedó fue la inversión extranjera, para poder financiar toda la industrialización y progreso del periodo alemanista. Así que sí, el gobierno mexicano de esta época sacrificó a la población en pos de una modernización rápida. Además de toda esta falta de consideración hacia las clases humildes de México, pues otro punto negativo que tuvo el gobierno de Miguel Alemán fue la corrupción, ya que durante esta época comenzaron a dar la mala nota a varios funcionarios e incluso amigos cercanos al presidente. Y esto pues también es retratado en Batallas en el Desierto. De hecho hay un capítulo que se dedica especialmente a este tópico. Junto a estos dos puntos negativos existe otro que, bueno, la verdad no recuerdo si es retratado en el libro, pero también estuvo presente durante la administración de Miguel Alemán, que fue el autoritarismo que iba teniendo el gobierno a partir de esa época. En esta época el gobierno pues prácticamente sometió a todos los actores sociales y políticos de México. Básicamente era de que o estabas con el gobierno o estabas contra él, por lo que pues no permitía discrepancias ni oposición. De ahí en adelante pues el gobierno comenzó a aplicar la llamada política del pan y el palo. Si estabas a favor del gobierno y te portabas bien, este te daba el pan, que era recompensas. Pero si eras reaccionario y contrario al gobierno, este te daba palo, que pues era un castigo. Y esto pues ya lo vemos por ahí en los gobiernos de López Mateos y de Díaz Ordaz. También esto se permeó a lo que fueron las elecciones para no solo presidentes, sino también para gobernadores y presidentes municipales, ya que aquí pues ganaban los candidatos oficiales sí o sí, así hubiera otros competidores. Con todos estos puntos negativos, pues bueno, si algo nos puede quedar del periodo alemanista es que pues no era tan bueno como se dice, o bueno, no era tan bueno como se pensaba en aquella época, sino que por el contrario tenía muchos puntos en contra. Y bueno, como digo, estos son retratados en la novela de José Emilio Pacheco, no solamente por las cosas que denuncia, sino también por el espíritu de los personajes adultos, e incluso el mismo Carlos, ya que pues este sentimiento es de desesperación, de pesimismo y de desencanto hacia su medio inmediato. Y bueno, ese es otro punto más que tiene a favor la novela. No solamente nos presenta la cultura y la política de aquella época, sino también ese espíritu de desazón que pues igual nuestros abuelos podían darnos cuenta de ello. Como ya vimos, Batallas en el Desierto es una novela histórica que puede sernos útil para conocer al México postrevolucionario, el cual fue igual de complejo y determinante que su antecesor. En pocas páginas nos ofrece los puntos clave de este periodo, pero bueno, de una manera que no resulta pesada ni cansada, sino que por el contrario nos lo hace a partir de una historia con la cual podemos simpatizar o incluso hasta identificarnos. Mi nombre es AJ López y les deseo un buen día.